Otro procedimiento es de las leyes de urgente consideración, que fue al principio del gobierno, del periodo de gobierno anterior, fue todo un tema de intercambio, de debate, porque el Poder Ejecutivo había remitido al Poder Legislativo un proyecto muy extenso. Incluso hubo quien sostuvo, esto también fue discutido, ¿no? Había quien sostuvo, gente muy prestigiosa, que un proyecto tan largo en realidad equivalía a más de un proyecto, y la Constitución pauta que solamente se puede remitir un proyecto de ley de urgente consideración por vez. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. No todo el mundo estaba de acuerdo con esto. Personalmente, nosotros sostuvimos que una ley puede ser muy larga y no deja de ser una única ley. O sea, el Código Civil, que es larguísimo, ustedes estarán conscientes de eso, es una ley entre tantas, ¿no? Claro, tiene la característica de un código, en fin, tiene una gran cantidad de artículos, pero en definitiva y formalmente es una ley. Bueno. Entonces, adentrándonos en el tema de hoy, ¿qué cosas hace el Parlamento? Bueno, de alguna manera, quizás seamos un poco reiterativos, pero de cualquier manera parece oportuno plantearlo en este momento. O sea, el Poder Legislativo, el Parlamento, ¿qué cosas hace? Bueno, legisla, ¿no? En primer lugar, es la tarea típica, digamos, la que le da el nombre, ¿no? Legislación, controla, segunda actividad, y después cumple, en tercer lugar, algunas actividades administrativas, podríamos decir, vinculadas sobre todo al control, al contralor. Por ejemplo, cuando el Legislativo, la Asamblea General, designa a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas, o sea, que son organismos previstos constitucionalmente de control, pero donde los designa la Asamblea General. Y algo parecido pasa, por ejemplo, con los indultos, ¿no? El indulto es un perdón por la comisión de determinado tipo de delito, que en general en el mundo es una atribución de los jefes de Estado, de los presidentes, y, por ejemplo, pero que en nuestro medio está planteado como una atribución de la Asamblea General. Entonces ahí también tenemos una función vinculada al control, que no es legislar, que no es legislar. Bueno, a ver, no es legislar, o sea, no es emitir leyes, entonces en ese sentido estamos bien. Ahora, si por ejemplo decimos, vamos a indultar a fulano de tal que cometió un delito, pero que se lo vamos a perdonar porque aparte de eso ha hecho tales cosas que son de interés público, etcétera, tiene un efecto que se parece bastante a una ley. Lo que sucede es que también no todas las leyes en sentido formal son actos regla. Nosotros, por ejemplo, podemos pensar, bueno, en ese tipo de cosas, una amnistía, un indulto. La amnistía es una norma general, es una ley. El indulto, tengo mis dudas, ¿no? Yo me he encontrado, esto pasó en torno a un episodio delictivo del último tiempo, en fin, muy debatido, ¿no? Aquel que había un hijo que había matado al padre, que estaba sospechoso, yo no vi el expediente, de haber cometido determinados abusos con sus hermanas, en fin. Entonces ahí se habló, a mí me apareció en el teléfono del celular, por un WhatsApp, alguien que me preguntaba, que no sé quién es, quizás un periodista, si conocía leyes de indulto. Y es interesante lo siguiente, me puse a buscar a ver si aparecía alguna, leyes de indulto o antecedentes sobre indulto. La verdad que en el último tiempo no encontré nada. Sí encontré con una antigüedad importante, algunas leyes que indultaban a un conjunto de personas. O sea, más bien esto vinculado con gente que había cometido delitos militares, había desertado,
Y entonces decía, dispónese el indulto de tal y tal cosa, pero de las personas vinculadas a tal y tal cosa. Era una manera de, diríamos, recuperar, volver a contar con gente que tenía formación de tipo militar, probablemente no oficiales, sino personal de menor jerarquía, pero era como una especie de invitación a decirle reincorpórense. Bueno. Ahora, yo lo que decía era que por todas las características que tenía eso, que era una ley, más que un indulto era una amnistía. En ambos casos son perdones, ¿no? Son perdones, digamos, que se aplican a las personas involucradas, pero otra cosa que podemos decir a ese respecto es que no están derogando el delito. Lo que están diciendo es los que cometieron este delito quedan perdonados y pueden seguir adelante. Bien, pero nos hemos metido en un tema que no era estrictamente el del día de hoy, o sea, el indulto, la amnistía, etcétera, pero está vinculado como todas las cosas que tienen puntos de contacto. Entonces, bueno, estábamos en esta placa que estamos compartiendo, legisla, controla y dentro de lo que puede ser algo no tan distinto al control, designa a determinados integrantes importantes, digo, de gran jerarquía, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el mismo procedimiento, que está previsto además algo más. Si dentro de los plazos previstos no aparece la designación, hay una designación automática, ¿no? Al ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo, esto se aplica para la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bien, seguimos adelante. Hay actos legislativos que son leyes formales, la típica, y actos que no son leyes formales. Por ejemplo, acabamos de mencionar algún caso, ¿no? Esas designaciones que el Poder Legislativo hace, la venia para incorporarse alguien al Ministerio Público, la venia, o sea, la venia es una autorización, mecanismo de control, ¿no? La venia para nombrar oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, o sea, de coronel o los equivalentes en las otras ramas, capitanes de navío, por ejemplo, de ahí para arriba, requieren una venia de la Cámara de Senadores. La venia para destituir a un funcionario de la Administración Central por ineptitud, omisión o delito, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con el control, pero son actos que no son leyes. Bueno, entonces, hablando de las leyes, la expresión ley es usada en más de un sentido. Una vez más nos encontramos con este fenómeno donde una determinada palabra, una determinada denominación refiere a cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos leyes en sentido formal, lo que habitualmente conocemos como ley, lo que más conocemos como ley, que tienen un número, que se inscriben, se incorporan al registro de leyes y decretos, que se publican como leyes en el diario oficial, ahora digital, todo él, ¿no? Ya no usamos el papel. Como sinónimo de norma, en el artículo octavo, que es el que consagra la igualdad entre todas las personas, entonces hay una referencia, hay una expresión en torno a esto, ¿no? Y es sinónimo de norma en realidad, porque todas las personas son iguales ante la ley, ¿no? Bueno, lo dije de memoria, todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o virtudes. Esto parecería que no se limita, este principio de igualdad, no se limita a hablar de la ley en sentido formal. También ante ese tipo de ley, pero cuando estamos diciendo todas las personas son iguales ante la ley, estamos diciendo todas las personas son iguales ante el derecho. Y esto digo, no es estrictamente el tema, pero ya que estamos, vamos a decirlo. Esto no significa
que tratamos a todos exactamente igual, o sea, reconocemos las diferencias y en función de eso a todos los que estén en la misma situación los tratamos igual. Es un poquito más sutil, ¿no? Por ejemplo, digamos, una persona que tiene una determinada discapacidad será tratada igual que otra, pero lo que ahí se dice es, son iguales ante el derecho, no se admite la discriminación, no se admite ese tipo de distinciones irracionales, ¿no? Por lo general. Y sí se admiten las distinciones por razones, este, digamos, normales, ¿no? Digo, por ejemplo, si alguien dice, bueno, fulano de tal ha sufrido una lesión, que la limita, bueno, debe ser tratada, esa es la idea, igual que otro que tenga la misma situación. No quiere decir que el ejemplo que yo manejo con un poco de ironía, ¿no? No quiere decir que yo me pueda presentar a decir, bueno, a fulana de tal le dieron licencia por maternidad, yo también quiero, sí, pero a ver, vos no estás en condiciones de ser madre. A las madres sí. A los varones que no son madres porque no pueden biológicamente serlo, entonces no, por ejemplo. Bueno, también se menciona en uno de los procedimientos, el del literal D del artículo 331, para reformar la Constitución. Cuando hablamos de leyes constitucionales, lo de ley, ya lo hemos dicho, pero lo reitero en este momento, hablamos de leyes porque el procedimiento se asemeja en gran medida al procedimiento de elaboración de las leyes. O sea, estas llamadas leyes constitucionales que se aprueban por 2/3 de integrantes de cada una de las cámaras y después hay que ir al plebiscito y todo lo demás, pero bueno, ese es un paso definitorio, digamos. Pero antes de eso, las leyes constitucionales son apenas, bueno, tanto como, podríamos decir, tanto como un procedimiento de reforma constitucional. No son leyes en el sentido habitual. Tienen cierto parecido, sí, es cierto, ¿no? Bueno, y después, por ejemplo, aparece vinculado al valor de la moneda en el artículo 85, numeral 10. O sea, el artículo 85 es el que habla de la competencia del Poder Legislativo. A ver, me pasé acá, 85. Vean ustedes cómo lo dice. Justificar el peso, ley y valor de las monedas, fijar el tipo y denominación de las mismas y arreglar el sistema de pesas y medidas. Hablando de la competencia del Poder Legislativo, ¿no? Pero esto de el peso, ley y valor de las monedas alude a la cantidad de metal precioso que hay en la moneda. Esto es una cosa que actualmente está superada, ¿no? Hoy la moneda responde a una estimación de lo que sería la riqueza de la sociedad toda, ¿no? Y entonces, bueno, yo sé que un peso vale muy poquito y que 1.000 pesos valen un poco más, pero nada más que eso, digamos, ¿no? Este, eh, pero bueno, está dicho ahí, en realidad no es una cosa, supongo que en alguna reforma constitucional habrá que cambiar este numeral décimo del artículo 85, pero ahí está mencionada la palabra ley, entonces bueno, lo tomamos en cuenta. Bueno, los actos legislativos se pueden distinguir en función de determinados criterios. Por ejemplo, ¿cuál es la materia? Una ley que consagre, por ejemplo, un subsidio para determinada conjunto de personas, ¿no? Una ley que, por ejemplo, reconozca un monopolio, en principio 2/3 de votantes de cada una de las cámaras. Bueno, ahí tenemos materias distintas y leyes diferentes, ¿no? Después se puede distinguir por la iniciativa, porque en principio la iniciativa la tiene cualquier legislador, salvo en algunos temas donde hay, por ejemplo, iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.
o determinadas cuestiones donde se admite, según el artículo 79, inciso segundo, se admite la iniciativa popular en materia legislativa, por ejemplo. Bueno, entonces son criterios que pueden servir para distinguir distintas leyes, distintos tipos de leyes. Bueno, también podríamos distinguir en función de la mayoría requerida, o sea, la clásica, la típica es que alcanza con mayoría de presentes siempre y cuando haya quórum. Pero hay leyes especiales, unas cuantas, que requieren mayorías especiales. Entonces ahí tenemos mayoría absoluta de integrantes de cada una de las cámaras. Es no una mayoría aplastante, pero es una mayoría especial. Mayoría de tres quintos, esto vinculado a determinada temática, a veces vinculado con el tema de la descentralización y eso, y después leyes que requieren dos tercios de integrantes de cada una de las cámaras, y esto en general se aplica, por ejemplo, para determinados temas. Por ejemplo, temas que se vinculan con el sistema electoral. Yo supongo que ahí el constituyente lo que quiso hacer fue decir, bueno, vamos a evitar que una mayoría circunstancial nos cambie las reglas de juego, vamos a poner una cosa que tenga un peso determinado, ¿no? Que asegure que no en un momento este, casual vamos a cambiar las reglas, por ejemplo, ¿no? Bueno, después tenemos algunos actos que no son actos regla. En general, las leyes son actos reglas, o sea, actos que no tienen nombre y apellido, que son reglas que se aplican a todo el mundo, pero hay también algunos actos subjetivos. Por ejemplo, subjetivos con una finalidad concreta que beneficia a determinada persona en concreto, ¿no? Por ejemplo, de acá, cuando se le hace un homenaje, le ponemos el nombre de una persona a una escuela, a un liceo, o cosa por el estilo, o sea, un honor público, un honor de la sociedad a través de una ley a determinada persona. Después también tenemos otro ejemplo de acto de este tipo que tiene nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, las pensiones graciables. Las pensiones graciables son algo que se parece mucho a una jubilación, pero que están otorgadas por ley. O sea, a ver, las jubilaciones, uno tiene derecho a una jubilación, por ejemplo, o a una pensión, porque ha cumplido determinados requisitos, o sea, ha aportado tantos años, se ha ganado el derecho a percibir una jubilación, por ejemplo. Ahora, las pensiones graciables se le otorga ese derecho a alguien no porque haya trabajado tanta cantidad de años y haya aportado y todo eso, sino porque le estamos haciendo una especie de homenaje a alguien que ha jugado un papel relevante, digamos, dentro de la vida social, o es el cónyuge, a veces también se ha dado, por ejemplo, el esposo cumplió tales tareas, o sea, es el reconocimiento, pero ya no está porque falleció, y la viuda tampoco el ánimo es dejarla desamparada, ¿no? Arreglate como pueda. Entonces, este tipo de cosas se aprueban por ley. Se aprueban por ley con iniciativa del Poder Ejecutivo, porque supone un gasto, ¿no? Pero aprobado que fuera por la ley, bueno, pasará, el Banco de Previsión Social le pasará empezará a pagarle ese tipo de prestación. Incluso hay una ley que regula las pensiones graciables y que le pone un límite. Y lo que me parece no se ha advertido es que una ley posterior deroga una anterior. Entonces, el hecho de que la ley general, el criterio general es cuatro bases, creo que son de prestaciones y cómo es no sé por qué me olvido, ¿no? Prestaciones y contribuciones, creo que es, ¿no? PPC, sí.
es eso. Entonces uno dice, bueno, tres, cuatro, no me acuerdo exactamente, por ahí andamos. Y eso está pautado en esa ley. Ahora, mañana viene una ley y dice, sí, para todo el mundo son tres, pero para fulano de tal son cinco. Y es una ley que derogó la anterior, con una finalidad específica, concreta, etcétera. Yo creo que en general no hay un abandono, un apartamiento de esa regla general que se estableció, pero lo único que digo es que una ley, una norma posterior, con efectos personales, puede derogar lo que se había establecido antes. Bueno. Bueno, y después finalmente tenemos esto que habíamos adelantado, o sea, ¿qué pasa? Bueno, son procedimientos parecidos pero distintos, ¿no? ¿Qué pasa con las normas presupuestales? ¿Qué pasa con las leyes de urgente consideración? Ahí tenemos una solución diferente a la genérica. Bueno, em, bueno. Para distinguir los distintos actos parlamentarios que no son leyes, ¿no? Bueno, ahí tenemos el tema de los efectos. Los efectos generales puede ser, pero concretos, ¿no? Ahí, digamos, un homenaje, una cosa específica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la declaración de guerra, ¿no? Es una ley. Yo he visto reconocer el estado de guerra en alguna ley que se aprobó allí por la década, en el siglo pasado, en la década del, a ver, ochenta y pico, ¿no? Algo así. Pero necesariamente se aprueban por ley o es una decisión de la Asamblea General como tal, ¿no? Bueno, ahí está. Y Por se dos hace, tercios de la Asamblea General se aprueba, profe. ¿cómo? Por dos tercios de la Asamblea General se aprueba la declaratoria de guerra. Eh, a ver, pero no, 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 no me parece que por dos tercios, pero déjenme ver. Porque es un acto mixto, ¿no? O sea, la prueba por un lado la Asamblea General, por el otro lo aprueba el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, uno declara, el otro decreta, pero Gracias, profe. espere un poquito, ya que estamos, vamos a ver el 85, y autoriza la iniciativa de decretar, el séptimo, decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, mayoría absoluta, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras. Ahora, cuando acá dice decretar la guerra, no dice mucho más que eso, no habla de mayorías especiales y además, acá yo creo, en fin, podrá ser discutible esto. Yo creo que. ¿Qué dice acá? Ah, no me apareció. Yo creo que sería un acto de la Asamblea General. Punto. No, no, no más que eso. Pero, en fin, puede haber otras opiniones, ¿no? Pero me parece, por cómo está escrito, o sea, los tratados internacionales sí por ley, pero la declaración de guerra me parece que no. Me parece a mí. Y además, supongo que si estamos en una situación de ese tipo, estamos en medio de una emergencia. No da para decir, bueno, aprobó una Cámara, ahora que pase a la otra, a ver qué dice la otra, que puede aprobar o no aprobar. O sea, me parece que es un acto de la Asamblea General en medio de una emergencia. No es un estado de emergencia como hay otros, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de poder ejecutivo. Bueno. En este tema, Entonces, perdón, buen bueno, día. efectos generales, efectos concretos. Jaime, buen día. ¿Sí? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? No, te quería decir que en este tema Uruguay ha tenido una historia más prolífica de lo que a primera vista uno imagina, A ver. y tenemos declaraciones de guerra hechas por decreto, que fue la del 72, que salió, o sea, la autorizó la Asamblea General, pero después hubo un decreto del Poder Ejecutivo. Ujú. Tenemos declaración de guerra hecha por ley,
tenemos declaración de guerra hecha por tratado internacional, que fue la guerra de la Triple Alianza, que le hicimos por un tratado internacional con Argentina y con Brasil, y tenemos declaración de guerra hecha por resolución del Poder Ejecutivo, por resolución del presidente de la República, que dijo, bueno, declaramos la guerra en ¿Y en este qué momento. caso, te acordás? 1830 y pico, Fructuoso Rivera declara la guerra contra las provincias de Argentina, en forma prácticamente una declaración presidencial, fue eso. Este, así que tenemos para elegir la forma que más nos guste. No, ahora, por ejemplo, cuando se declaró la guerra interna, o sea, estamos hablando década del 70 del año pasado, yo creo que fue una ley, ¿no? Me parece que fue una ley ahí, que se declaró ahí por ley. Ahora, le declaramos la guerra a los países del eje cuando estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También, en fin, ahí creo que hubo allí un episodio que poco justificó esto, pero bueno, no sé. De cualquier manera, yo diría, bueno, con esta redacción, más allá de que la práctica pudo haber sido distinta, con esta redacción me parece que la guerra es un acto de la Asamblea General, como lo es la suspensión de la seguridad individual, como lo es este, las medidas prontas de seguridad, las declara el Poder Ejecutivo, las decreta o las declara el Poder Ejecutivo, pero la Asamblea General puede levantarlas, ¿no? Entonces ahí hay un acto legislativo que tiene que ver con esto también. Pero bueno. De cualquier manera, el aporte, gracias por el aporte, es muy interesante, ¿no? Bueno, bueno, después tenemos los órganos que intervienen, o sea, acá la opción es la siguiente: o es una ley, intervienen las dos cámaras, o es un acto de la Cámara de Senadores que aprueba una venia determinada, o se está pronunciando la Asamblea General compuesta por los integrantes de ambas cámaras, digamos, censurando un ministro. Ahí tenemos un acto de control que no es una ley, por ejemplo. Y después tenemos sí, la comisión permanente que durante los recesos actúa solamente en el plano del control, no en el plano de la legislación. Insistimos mucho con esto, podemos hasta ponernos pesados, pero la comisión permanente no legisla nunca, ¿no? La comisión permanente lo que hace es tener una especie de sereno, diríamos, ¿no? Que se queda durante el receso para evitar que la cosa se desborde y que nadie sepa qué está pasando a nivel del Poder Legislativo. Bueno, este, los órganos que intervienen, el contenido de los actos, o sea, autorización o una venia para designar a fulano de tal fiscal, por ejemplo, o para ascenderlo a coronel, por ejemplo, ¿no? O para destituir a fulanito, también puede ser. Bueno, actos de autorización, la decisión la toma, pongámosle, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, pero el Poder Legislativo autoriza. Aprueba, ¿no? Aprueba, a ver, estoy pensando algún ejemplo. A ver, 31. La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea General o estando esta disuelta o en receso de la Comisión Permanente, y en el artículo 31, y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria, y entonces solo para la aprehensión de los delincuentes sin perjuicio de las medidas prontas de seguridad, 168 numeral 17. Bueno, em, actos de investigación, o sea, hay comisiones investigadoras que cada tanto emergen, ¿no? Y tienen allí un papel a jugar de fiscalización, o sea, volvemos al tema del control. Bien. Pero como habrán visto, no todos son leyes.
Bueno, mecanismo, o sea, el típico. ¿Qué tenemos? Tenemos una iniciativa que en principio puede ser de un integrante del Parlamento o que puede ser también, yo diría en principio, del Poder Ejecutivo. Ahora, además de esto, hay algunos casos específicos donde parecería que hay una extensión de la iniciativa. Primero, la iniciativa popular, la del 25% que hemos comentado ya en anterior ocasión. La iniciativa popular, la iniciativa, por ejemplo, de las juntas departamentales para pedir que se modifique la ley orgánica municipal, esto se ha hecho, digamos, muy lentamente. En la ley orgánica municipal es la de 1935, sigue siendo, ¿no? O sea, esa es viejita ya, ¿no? Bueno, iniciativa. Todo el tema de la sanción, que es el intercambio, el debate, la- las distintas opiniones que se pueden plantear en torno a un proyecto determinado. Bueno, finalmente, si son sancionadas, o sea, si el Parlamento finalmente aprueba el proyecto, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. O sea, el Poder Ejecutivo puede promulgar, cúmplase, es el cúmplase, o puede observar el proyecto porque no está de acuerdo, ¿no? Y después, lo último es la publicación. A partir de la publicación, salvo que haya una fecha distinta, dentro de los 10 días a partir de la publicación, la ley pasa a tener, digamos, eh, pasa, surge la obligación de cumplirla, pasa a tener eficacia. Bien. Bueno, entonces sobre la iniciativa. Cualquiera de los legisladores, el Poder Ejecutivo, por medio de sus ministros, dice, bueno, a ver, es una decisión del Poder Ejecutivo donde actuará el presidente con uno o más ministros, ¿no? Pero, digamos, más allá de la expresión por medio de sus ministros, los ministros coparticipan de la iniciativa del Poder Ejecutivo y bueno, y pasa ese proyecto que surge, que emerge del Poder Ejecutivo, pasa a tener estado parlamentario, lo recibe y después el Parlamento aprobará o no aprobará. Puede rechazar incluso, ¿no? O puede simplemente dejar que duerma el sueño de los justos, ¿no? O sea, dejarlo ahí, dejarlo, vamos a ver cuando lo tratamos, si es que lo tratamos, ¿no? Bueno. Está el tema de la iniciativa popular, que ya lo comentamos. 25% no está regulado adecuadamente, entonces tampoco acá aparece un tema del que hemos comentado, tampoco es fácil conseguir ese 25%, de manera que, bueno, conseguido pasa a tener estado parlamentario y ahí puede también en torno a esto haber puntos de vista disímiles, ¿no? O sea, Casinelli decía que por analogía había que terminar en una especie de plebiscito que consagrara ese proyecto de ley que había conseguido el 25%. Ahora, no es la única opinión posible, me parece, ¿no? Yo personalmente me inclino por entender que se consiguió el 25% después de un trabajo titánico, ¿no? Se consiguió, pero que eso equivale a la iniciativa de un legislador, o sea, también sobre eso podrían decir, déjalo ahí, no te preocupes, vamos a ver cuándo lo tratamos, si es que lo tratamos. Pero bueno, puede ser. Lo que Casinelli decía de la analogía era con precisamente la ley orgánica municipal que traía algo de esto, en normas que la Corte Electoral ha considerado derogadas, ¿no? De manera que, como verán, hay temas opinables en todo este asunto. Bueno, lo de las juntas departamentales ya lo dijimos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia puede que es un cargo rotativo, ¿no? Que cada ministro lo ocupa en un tiempo distinto,
pero puede plantear, en fin, su interés en que se cambien, por ejemplo, las normas de procedimiento, un código determinado. Pero, a ver, es una opinión, no es estrictamente una iniciativa como la del otro caso. O sea, también ahí estaremos, va una comisión, plantea una iniciativa, la comisión puede decir qué buena idea, qué bien que está, y bueno, y a partir de ahí alguien tomar la posta y decir, bueno, esto que planteó el presidente de la Suprema Corte de Justicia es aceptable, yo voy a asumir la iniciativa, por ejemplo. Bueno, a ver, no, una ley orgánica del Tribunal de Cuentas, y un proyecto de ley de contabilidad y administración financiera puede ser planteada por el Tribunal de Cuentas, órgano de control que tiene, digamos, previsión constitucional, pero la pregunta es si esto es una iniciativa o no lo es. O sea, se me ocurre que uno podría decir, bueno, hay una iniciativa formal, que es cuando un legislador dice, señor presidente de la Cámara de Representantes, en ejercicio del artículo tal, vengo a proponer tal o cual iniciativa que se transforme en ley. Y bueno, y esto podrá correr la suerte que corren los distintos proyectos. Y después está otro tipo, quizás podamos decir, de iniciativa no formal, pero que funciona desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de la prensa, o sea, y bueno, y a partir de ahí alguien recoge digamos, la posta, la espada, en fin, como sea, lo toma y le da ese estado parlamentario para que empiece a circular el proyecto, ¿no? Después, circula o no circula, eso también depende de la interna, ¿no? Bueno, sí tenemos temas que son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, a veces actuando en Consejo de Ministros incluso, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con la deuda pública nacional, o sea, los empréstitos, los bonos del Tesoro, o sea, ese tipo de, diríamos, forma de financiarse que tiene el Estado, que tiene el Poder Ejecutivo como órgano rector dentro del Estado, pero tiene que pasar por el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene que ver con la deuda pública. Las leyes presupuestales son de iniciativa privativa también del Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros. Em, bueno, ahí hay un artículo 86 que lo mencionamos, la creación de empleo, dotaciones o retiros, dotaciones son sueldos, o sus aumentos, este, lo mismo que la asignación o aumento de pensiones, o sea, el tema seguridad social, ¿no? Establecimiento, modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios, también es competencia del Poder Ejecutivo a través de las leyes presupuestales. Hay otro artículo, el 133, exoneraciones tributarias, las que fijan salarios mínimos, o sea, nadie puede ganar menos que tal cantidad como sueldo, o precios de adquisición, o sea, estamos interviniendo dentro de la economía, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que hacerlo, entonces, si no, todo el sistema financiero puede verse sentido, digamos. Entonces, bueno, está bien, la ley consagra, establece que nadie puede ganar menos que tal cantidad, es una ley, iniciativa del Poder Ejecutivo. Este, el Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo para salarios y precios, ni tampoco disminuir los precios máximos propuestos. Bueno, seguimos, ¿no? Iniciativa privativa del Consejo de Ministros, ¿no? En determinados temas, por ejemplo, declaratoria de urgencia, ¿no? En el tema de las leyes de urgente consideración. 16, 19
y 24. Déjenme refrescar esto. Estamos hablando del artículo 160. Este, a ver, dice así, el Consejo de Ministros se integrará con los titulares de los respectivos ministerios y quienes hagan sus veces, y tendrá competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración que planteen en su seno el presidente de la República o sus ministros en temas de sus respectivas carteras. Esto, a diferencia de lo que fue algún ejemplo anterior, la Constitución, por ejemplo, del 34. A diferencia de esto, cada ministro tiene su tema y plantea las cosas vinculadas a su tema. Hay temas que pueden tener una injerencia, digamos, y un interés de dos ministerios o de tres ministerios. Entonces, bueno, se plantearán así, ¿no? Pero a mí el ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, algo vinculado a la formación militar o policial. Supongamos que en la Escuela Nacional de Policía hay un programa que dice cosas que se entiende que no deben decirse, que no está bien, que está, digamos, inculcándole a ese futuro funcionario cosas que no le interesan al Estado, ¿no? De esa manera, y bueno, y ahí uno puede decir, esto es competencia del Ministerio del Interior, sí, obviamente, pero también es competencia del Ministerio de Educación y Cultura, que dice, ah, no, mire, usted no puede ir a contramano de lo que estamos diciendo en todos los programas de la enseñanza pública que se plantean en nuestro medio. No, no entonces, bueno, ahí el Ministerio de Educación y Cultura teóricamente podría, ¿no? Decir, esto también es mi tema, digamos. Bueno, eh, tendrá competencia privativa en lo que dicen los incisos 10. Estamos hablando del artículo 168, declaratoria de urgencia, este, artículo 168, 16. A ver, 168, 16. En el séptimo está regulada la ley de urgente consideración. Decretar la ruptura de relaciones y previo resolución de la Asamblea General declarar la guerra si para evitarla no hubiesen resultado del arbitraje u otros medios pacíficos. Eso es el 16. Estábamos en el 160. 19. 268, numeral 19. A ver. Preparar y presentar a la Asamblea General los presupuestos de acuerdo con lo establecido en la sección correspondiente, ¿no? 19 y 24. Delegar por resolución fundada y bajo su responsabilidad política las atribuciones que estime conveniente. Sí, está bien, esto lo hace el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros. Ahora, no estamos hablando de iniciativa, ¿no? Estrictamente, pero bueno. Las leyes presupuestales, ya lo dijimos. Hay esta iniciativa privativa para cambiar el número de los ministerios. Este, Supongamos que ahora se ha manejado la idea de un Ministerio de Justicia, en fin, eso también ha ocasionado algún debate público, ¿no? Pero de cualquier manera, crear un nuevo ministerio se hace por ley y la iniciativa debe ser del Poder Ejecutivo. O sea, la idea es no le metamos al Poder Ejecutivo un ministerio más que de repente no le interesa, ¿no? Bueno, en materia de normas presupuestales, el Poder Legislativo se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por incisos, programas, objetivos, bueno, etcétera, escalafones el número de funcionarios, no pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos. O sea, esto está
previsto para, digamos, evitar una especie de, no sé, de demagogia desatada, ¿no? Bueno, ya que estamos, vamos a subirle el sueldo a todo el mundo, qué bárbaro, ¿no? Vamos a aumentar el número de funcionarios, total, ya que estamos, etcétera. Pero eso puede terminar, digamos, liquidando al Estado por falta de combustible financiero, diríamos, ¿no? Bueno. Bueno, después, en materia de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, hay un artículo 231 y 232 que tienen que ver con las expropiaciones. La regulación de la expropiación está al principio, en la Declaración de Derechos Fundamentales, cuando se habla del derecho de propiedad, ¿no? Artículo 32, si no me equivoco, a ver. La propiedad, seguro, 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes, etcétera. Lo leo rápido. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad pública establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufriere en razón de la duración del procedimiento expropiatorio. O sea, acá estamos hablando de un ajuste, incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda. Yo creo que esta es quizás la primera norma que previó el problema de la inflación, ¿no? O sea, la moneda se desvaloriza, la persona a la que le están expropiando un bien para construir, no sé, una escuela, digamos, o algo así, sufre porque esto empieza un día, pero de pronto se cristaliza 2 años después y la moneda ya no vale lo mismo, ¿no? Entonces, tantos pesos, hace 2 años era una cosa, hoy es una cosa distinta, es menos, digamos. Se compran menos cosas con esos tantos pesos a los que me hacía referencia. Bueno, pero el 232 dice, habla de planes y programas de desarrollo y dice, dicha indemnización podrá no ser previa, pero en ese caso la ley deberá establecer expresamente los recursos necesarios para asegurar su pago total en el término establecido que nunca superará los 10 años. Esto no se ha usado, implica la siguiente situación, o sea, un plan de desarrollo, etcétera. Bueno, al pequeño propietario no corre la norma del 32, pero el gran propietario, digamos, un plan de reforma agraria podría ser algo así. Al gran propietario se le puede expropiar, pagarle en un plazo de 10 años, o sea, una especie se plantea acá un sistema de financiación, digamos, y la entidad expropiante no podrá tomar posesión del bien sin haber pagado efectivamente por lo menos la cuarta parte del total de la indemnización. O sea, es una norma especial fuera de lo que es la expropiación normal, digamos, habitual. Bueno, eh, otra cosa, sin incurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de aplicación de los tributos departamentales, así como ampliar las fuentes, ¿no? O sea, todo esto está hecho, ¿por qué la iniciativa del Poder Ejecutivo? Para tratar de que no se despatarre la economía, ¿no? Entonces, hay todas estas controles, no cualquier legislador, o sea, él puede tener la iniciativa, sino que acá se plantea la iniciativa exclusiva, privativa del Poder Ejecutivo. Este, bueno, exonerar temporariamente de tributos nacionales, así como rebajar sus alícuotas, ¿no? O sea, la alícuota es el cuánto por ciento a las empresas que se instalaran en el interior del país, destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota, una parte de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo. Bueno, este,
eso es lo que tiene que ver con la iniciativa. O sea, cualquier legislador en principio, a veces el Poder Ejecutivo necesariamente, a veces el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros. Acá se planteó un temita que cuando el tema de la ley de urgente consideración que se aprobó a principios del gobierno, del periodo de gobierno anterior, del gobierno anterior, hubo quien decía, bueno, pero como esto es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, no puede ser objeto de referéndum. Y ahí, al final, yo creo que la mayoría, en fin, optó por decir, bueno, no, pero esto tiene que ver con la temática, no con el procedimiento. Entonces, las leyes de urgente consideración sí pueden ser objeto de referéndum y bueno, y esa fue la aplicación que se le dio. Hubo un referéndum en contra de la ley que no prosperó, ¿no? La mayoría del electorado la desestimó finalmente. Bueno, el tema de la sanción o discusión. Se presenta un proyecto en una de las cámaras, generalmente esto se dirige a una de estas comisiones internas que tiene el Parlamento, que está especializada, que están, perdón, corresponde el plural, que están especializadas en una temática determinada. Entonces, esto no está previsto como procedimiento por la Constitución, pero sí está prevista la existencia de estas comisiones y se supone que en esas comisiones hay una primera mirada sobre los proyectos, o sea, hay un debate en el cual la comisión puede decir, por mayoría, puede haber más de una posición, en mayoría y en minoría, pero puede decir, esta es una gran solución, está bien, apruébenla, o puede decir lo contrario, esto no tiene objeciones, no sirve, no estamos de acuerdo, ¿no? Bueno. Eh, a nivel del plenario, que es donde se aprueban los proyectos, hay generalmente dos discusiones. Una en general que aprueba, pongámosle, porque están de acuerdo con el tema, y después el artículo por artículo. Entonces eso se presta al debate en torno al artículo. Bueno, está bien, pero yo lo diría de esta manera, porque nos estamos olvidando de tal cosa, por ejemplo. Bueno. Aprobado un proyecto en una Cámara, lo que a veces se denomina media sanción. En realidad será media, pero no tiene efectos, ¿no? Pero bueno, pasa a la otra Cámara para que lo apruebe, lo reforme, lo adicione, lo deseche. O sea, se aprobó una Cámara, se le pasa a la otra para que lo apruebe. La Cámara, la segunda Cámara, ¿y por qué decimos primera o segunda? Porque esto puede empezar en cualquiera de las dos cámaras. Y funciona de esta manera, o sea, si la propuesta es de un legislador de la Cámara de Senadores, bueno, será tratado en primer lugar en la Cámara de ese legislador. Ahora, si la iniciativa viene de afuera, o sea, Poder Ejecutivo, el 25% de los electores, etcétera, ¿no? La Junta Departamental de 33 que plantea la reforma de la Ley Orgánica Municipal y algún otro casito que puede haber pero en general son esos, ¿no? Entonces, este, ahí, ¿cuál es la primera cámara? Y bueno, eso lo resuelve quien ejerce la presidencia de la Asamblea General, porque de pronto estamos en medio del debate en torno a la ley de presupuesto, por ejemplo, y resulta que eso lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, etcétera, pero una cámara está ocupada con esa, la otra está más aliviada. Entonces es razonable que quien preside la Asamblea General diga, bueno, se lo paso primero a esta cámara que está más holgada para que la apruebe y después veremos qué pasa en la otra, ¿no? Por eso lo de primera cámara a segunda cámara. Bueno, las características son un poco las normales, o sea, la segunda cámara o la primera cámara aprueban y la idea es que aprueben el mismo proyecto. Ahora, ¿qué pasa si la segunda cámara, o sea, la segunda que recibe el proyecto, aprueba, qué puede pasar? Puede aprobar exactamente el mismo proyecto, estoy de acuerdo,
seguimos adelante, y se lo manda al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo promulgue o haga lo que entienda que tiene que hacer, o sea, observe el proyecto. Vamos a ver ahora. Este, bueno, si hay reformas en la segunda cámara, hay un apartamiento, bueno, yo no lo diría así, lo diría de esta otra manera, o esto no lo diría, pongámosle, ¿no? Ejemplos posibles. Entonces, vuelve a la primera cámara a ver si esta primera cámara acepta, se aviene, digamos, acepta las modificaciones que ha hecho la segunda cámara. Entonces, acá puede pasar así, que diga, está bien, aceptamos y para que este asunto pase al Poder Ejecutivo y tengamos la ley que entendemos debe tenerse, ¿no? Lo otro es la posibilidad de que la primera Cámara insista con su proyecto original, y pida que la Asamblea General considere esto que está en gestión, ¿no? Que está en camino, que lo considere a ver cómo lo resuelve, ¿no? Y entonces la Asamblea General, por 2/3 de votos, puede aprobar el proyecto de la primera, de la segunda o aprobar un proyecto distinto. Se supone que vinculado al tema que se está tratando de regular, se supone, pero este, puede pasar. Entonces ahí tenemos que la Asamblea General está actuando como órgano legislativo, digamos, ¿no? Ya no es nos juntamos y hablamos de tal cosa o censuramos a un ministro. Acá estamos aprobando un proyecto que puede ser un proyecto distinto, alguno de los que se manejaron o un proyecto diferente. Bueno, ¿qué otras cosas pueden pasar en este camino? A ver, que en la primera cámara que lo trata se rechace el proyecto. Entonces eso significa la muerte del proyecto, se archiva. Que la segunda cámara también lo rechace, o sea, también lo rechace, no, rechace la segunda. La primera aprobó, pasó a la segunda que dice, no, esto no, esto es una barbaridad, rechaza el proyecto, ¿no? Entonces se archiva también y además no podrá ser presentado el mismo proyecto hasta el siguiente periodo de la legislatura. El periodo de la legislatura es el tiempo que hay entre un receso y el otro, o sea, ese tiempo en el cual el Parlamento está activo, digamos. Bueno, entonces no puede ser presentado el mismo proyecto. Ahora, acá hay una cosa que me parece que vale la pena comentar. ¿Qué pasa si el proyecto no es exactamente el mismo, pero es absolutamente parecido? Por ejemplo, ¿no? Había una vez en una revista humorística, ¿no? Decía que en una Argentina, ¿no? Decía, no sé si Patoruzú o alguna de esas, pero me quedó, ¿no? Que una determinada autoridad de una de las provincias, provincial o lo que fuera, entonces frente al crecimiento de la hidrofobia, la rabia, ¿no? que tienen los perritos, ¿no? O que se pueden agarrar, entonces había sacado una resolución que decía, bueno, el que tenga perro, visto, ¿no? Considerando, etcétera, ¿no? El que tenga perro que lo ate, el que no, coma, no. Entonces yo decía, bueno, si en vez de hablar de perro hablamos de can, ¿es el mismo proyecto o es un proyecto distinto? ¿No? A ver, perro y can son sinónimos, ¿no? Ahí hay un buen argumento para decir, es el mismo proyecto, no me vengas con bobadas, estás diciendo lo mismo de otra manera. O sostener, ponerse más rígido, más formal, más formalista y decir, ah, no, no es el mismo proyecto, entonces lo presento ahora. Quizás lo práctico sea decir, mira, espero el verano, me tomo una vacación, voy a visitar a mis electores y el año que viene la presento de vuelta, ¿no? Eso también es una posibilidad. Bueno, este,
la idea es que ambas cámaras tienen que aprobar el mismo proyecto en la misma legislatura. O sea, la legislatura es el término de 5 años que se da entre una elección y la siguiente. Eh, en caso contrario, no pierde estado parlamentario, se considera que la segunda Cámara que inició no, que aprobó el proyecto, la última Cámara que aprobó el proyecto, pero en una legislatura diferente, en la legislatura siguiente, digamos, entonces se considera que el proyecto está iniciado, o sea, no hay que presentar el proyecto de cero, de nuevo, se considera que está iniciado por la última que lo aprobó, pero tiene que ir a la otra cámara para redondear la aprobación. Bueno, finalmente tenemos la promulgación, el cúmplase por parte del Poder Ejecutivo que dispone, cúmplase, etcétera, etcétera, y publíquese. Y publicar es en el diario oficial. La otra posibilidad es que el Poder Ejecutivo no diga cúmplase, sino que diga, no estoy de acuerdo, observo el proyecto. Y acá hay dos posibilidades. Enseguida, Mauricio, ya le redondeo esto. Hay dos posibilidades. Que sea un veto con B corta, ¿no? Un veto que diga, no, esto no estoy de acuerdo, no pasa, no pasará, no. Lo que pasó, por ejemplo, con aquel artículo que admitía el aborto en la primera presidencia del doctor Vázquez, él dijo, no estoy de acuerdo, y bueno, la observación fue un veto de ese artículo, era un artículo que hablaba de salud reproductiva, ¿no? Y él dijo que no, y eso lo hizo con el apoyo, digamos, con el aporte de la que en ese momento era ministra de Salud Pública, partiendo de la base que era un tema vinculado con la salud pública, en fin, me acuerdo que una conversación que en ese momento tuvimos con el doctor Pérez Pérez y me dice, ¿y usted qué opina? ¿Alcanza con el Ministerio de Salud Pública o falta algún otro? Y yo le dije, mire, yo creo que acá hay otras cosas, además de la salud pública que está afectada, comprometida por esto, además estamos hablando de dejar de considerar delito una conducta que hasta ayer era considerada delito, ¿no? Está bien, estaba todo el tema del protocolo, todo eso, o sea, no cualquier tipo de aborto deja de ser un delito, pero estaba eso así, fue promulgada por el presidente, no, promulgada no, al revés, fue vetada por el presidente con la firma de la ministra de Salud Pública del momento. Bueno, la ley promulgada pasa a ser obligatoria de inmediato para los órganos públicos encargados de cumplirla, ¿no? O sea, en el caso de este ejemplo que estamos manejando, bueno, para el Ministerio de Salud Pública. Para los demás, digamos, integrantes de la sociedad, los que no estamos en el gobierno, digamos, ¿no? Entonces, hay 10 días que establece el Código Civil que son para los particulares un requisito de eficacia. O sea, si el proyecto, si la ley no dice, perdón, digo esto y ya le doy la palabra. Si el proyecto no dice una fecha distinta, a veces los proyectos dicen esta ley empezará a regir a partir de inmediatamente a partir de su publicación. Si no dice nada, hay que esperar 10 días para para que entre a regir efectivamente. Sí, adelante, Mauricio Moroso, adelante. Profe, mi pregunta me la acaba de evacuar, creo yo, ¿no? Porque Así, yo te iba a preguntar, me queda claro que la ley de urgente consideración es una prerrogativa constitucional que empieza a ejercer el Poder Ejecutivo a partir de la Constitución del 67, ¿verdad? sí, sí, Está en el exacto, es sentido, así. como quien dice, en sentido contrario a las leyes ordinarias, que es Exacto, es un proyecto, procedimiento discusión. distinto. Ahí está, bien. Y ahora Parecido, yo pero digo, distinto. ¿no? La ley cuando entra en vigencia mismo, porque está el vacatio legis, ¿verdad? Que es entre la promulgación y la publicación. Yo Sí, tenía entendido que, está, y usted me acaba de evacuar la duda, que para los entes públicos
cuando una vez que se promulga y para el ciudadano a pie, por así decirlo vulgarmente, ¿no? Es cuando se Sí, publica. 10 días después de la publicación. 10 días después, pero eso está no en la Constitución, sino en el Código Civil, ¿no? Pero se aplica. Y después hay otros 10 días que son el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para observar o no observar, para aprobar el proyecto, o sea, para darle el cumpla, para promulgar el proyecto, que es aprobarlo en definitiva, o lo otro, esos son otros 10 días. Otra duda que tendría, profe, ¿Cómo? la última LUC emanada del Poder Ejecutivo fue la ley 19.889, ¿cierto? Con Puede ser, la 400, verdad que casi no me 500 acuerdo el año. artículos. Anteriormente puede ser que hayan sido cinco LUC nomás en la historia constitucional del país. Mire, no, no, tampoco tengo el número, pero hubo algún caso anterior a partir del 67. Yo creo que incluso durante el breve periodo de presidencia del general Gestido, ahí yo no me acuerdo si se aprobó finalmente o hubo una iniciativa para aprovechar el mecanismo y decir esto es de especial interés del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa? Lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué significa ley de urgente consideración? Es un proyecto de ley como cualquier otro, digamos, pero que el silencio significa aprobación. O sea, si los señores Te legisladores fue no la más están larga por esta no última, sin decir lugar a dudas. nada, están aprobando. A diferencia de las leyes presupuestales, que la solución es la contraria, digamos. Creo que alguna más ha habido. Lo que acá hubo de especial fue que era una ley ómnibus, ¿no? O sea, una ley que trataba muchos temas, que era muy extensa. Allí hubo un intercambio en el semanario Búsqueda, del que participé el doctor Cajarville, destacadísimo profesor de Derecho Administrativo, fallecido lamentablemente, pero él planteó que es una ley tan larga equivalía a más de una ley, era como si hubiera, sobre temas distintos. No, no es una opinión aislada, hubo alguien más que lo sostuvo anteriormente, ¿no? No digo frente a ese asunto, porque frente a ese asunto hasta podía ser imputado de decir, bueno, los que están en contra, lo que es la oposición, le están metiendo un palo en la rueda al gobierno, bueno, o intentan hacerlo. Pero yo creo que hubo algún caso anterior, a partir de 1967 para adelante, y son leyes que equivalen a cualquier otra ley, ¿no? Hay temas que, bueno, que sí, que no, pero son leyes que equivalen a Yo sí cualquier mal otro no tipo de recuerdo, ley. profe, leí por un colega suyo, Rubén Correa Freita, Sí, que la ley anterior a esta había sido constaba de 5 artículos, el 2002 creo que era. Esta consta de puede ser. 467. Sí, sí. Sería una ley, ¿cómo es que le dicen en Argentina? Una ley ómnibus. No, las leyes ómnibus son las enormes, las larguísimas, que hablan de todos los temas. O sea, en general las leyes presupuestales, que se supone, y hay un mandato constitucional en ese sentido, se supone que no pueden tener un contenido distinto a lo que es la materia presupuestal, siempre se cuela algo, ¿no? Y la Corte, la Suprema Corte ha dicho, lo ha visto con flexibilidad, ¿no? Es una ley común que se aprueba, el artículo tal es una ley común que se aprobó en ocasión de la ley de presupuesto. En cambio, bueno, la ley de urgente consideración es distinta la cosa. El principio es el contrario, o sea, implica aprobación, el silencio parlamentario, y bueno, y con eso estamos. Pero sí, yo creo que lo que hubo antes fueron cosas muy específicas, muy cortitas. Acá hubo todo un plan de gobierno detrás de esa ley, que el número, la verdad que no lo recuerdo, pero tendría que buscarlo, ¿no? Pero bueno. Em, Este, entonces, sobre la promulgación. La promulgación expresa, es el cúmplase, ¿no? El Poder Ejecutivo dice cúmplase, publíquese, regístrese
¿cómo se llama? En la base de datos, ¿no? No sé cuánto de leyes y decretos. Buah, no me sale ahora. Esa es la típica. Esa es cuando el Poder Ejecutivo dice está bien. Hay una promulgación tácita, que es dejar pasar 10 días sin pronunciarse, que es lo que yo les decía, ¿no? Una cosa son que la ley se aprueba dentro de los 10 días por el Poder Ejecutivo o se dejan pasar los 10 días y entonces ahí se tiene por promulgada. Bueno, ese veto, esa observación del poder ejecutivo no puede no quedar allí. Y puede, el veto, la observación puede dejarse sin efecto de acuerdo con el artículo 145, que lo vamos a ver. Reconsiderado por las cámaras reunidas, un proyecto de ley, o sea, por la Asamblea General, que hubiese sido devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, si aquellas lo aprobaran nuevamente, se tendrá por su última sanción y comunicado al Poder Ejecutivo lo hará promulgar enseguida sin más reparos. O sea, esto significa que la Asamblea General puede levantar el veto y entonces se lo devuelve al Poder Ejecutivo, que si está levantado tiene que decir, bueno, queda aprobado y eso. No es frecuente, no es común, pero es una de las posibilidades, puede suceder. Acá, yo no sé si ustedes notaron, habla de objeciones u observaciones. Y esto significa, una vez me llamó un senador, que no tenía, no nos conocíamos en realidad, pero usted qué opina sobre esto, le digo, mire, dice observación, me agarró en la calle, no, no tenía la Constitución para consultarla, pero dice objeciones o observaciones. O sea, la objeción es el veto de cara, digamos, firme, ¿no? En cambio, la observación puede ser una cosa intermedia, o sea, no estoy, el ejemplo que se me ocurre, no estoy de acuerdo con que se baje la imputabilidad a los 16 años, esto se propuso alguna vez, pero creo que hay que bajarlo en alguna medida, no a los 18, no a los 16, hagamos un promedio y bajémoslo a los 17, y si no hay levantamiento de las observaciones, la ley quedará con los 17 años, en este ejemplo que estoy manejando. Bien. Bueno, eh, como habíamos visto, dentro de los 10 días de aprobado por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo puede promulgar o puede objetar u observar. Entonces, ¿qué hace la Asamblea General después de eso? Puede levanta no, puede levantar las observaciones dentro de los 30 días de la primera convocatoria, manteniendo el proyecto que había sancionado por quintos de miembros presentes de cada cámara. O sea, acá no son tres quintos de los integrantes, sino tres quintos de los miembros presentes. Esto se incorporó en la reforma del 97 y termina favoreciendo el papel del poder ejecutivo, ¿no? Porque hay que ver quiénes son los que están presentes, quiénes no, etcétera. Dentro de los 30 días, pueden aceptar las observaciones por tres quintos de miembros presentes de cada cámara. Estamos hablando, vean ustedes, de la Asamblea General, pero estamos hablando de que alguien cuenta cuántos senadores hay y cuántos diputados hay. Y por eso digo que esto en cierta medida fortalece el papel del Poder Ejecutivo, porque podría no haber tres quintos de senadores y entonces no sale el levantamiento de la observación. Puede rechazar el proyecto en la versión del Poder Ejecutivo, o sea, la versión observada o vetada, ¿no? Y entonces ahí no se puede presentar hasta la siguiente legislatura y las votaciones son
por sí o por no nominales. Los legisladores dicen voy a votar por no o voy a votar por sí. Y esa actitud de los legisladores, de cada uno de ellos, debe publicarse en la prensa. Un poco para que la opinión pública sepa cómo viene la mano, qué es lo que votó cada uno, etcétera, ¿no? Bueno, y yo diría que por acá dejamos hoy